Bienvenidos a este video sobre la ecuación cuadrática en tres variables, que forma parte del curso de Geometría Analítica 2. Bueno, ¿qué entendemos por la ecuación cuadrática en tres variables? Vamos a pensar en una ecuación cuadrática o de segundo grado en tres variables a una expresión de este estilo. Van a aparecer tres variables, la variable x, la variable y la variable z, en todas las combinaciones para dar monomios de segundo grado. Entonces tenemos ax cuadrada, by cuadrada, cz cuadrada. Después tenemos de segundo grado, pero con dos variables distintas, xy, yz, xz. Entonces, toda esta parte corresponde a la parte cuadrática de la ecuación. Después tenemos una parte de primer grado, que es la variable x, la variable y la variable z. Y finalmente tenemos un término independiente. Observen en esta ecuación que aparecen unos coeficientes 2 en los términos cruzados en los monomios de primer grado. Si recuerdan, en las ecuaciones cuadráticas en dos variables, cuando identificamos esta cuadrática con una matriz, poníamos así, y luego este b lo repartíamos en estas dos esquinas. Bueno, ahora con tres variables vamos a hacer algo similar, ¿sí? Pero en vez de estar arrastrando estos medios en la matriz, que resulta complicado, lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 aquí, y entonces ya ese 2b repartirlo en estas dos esquinas, pues nos quedan b en cada una de las esquinas. Entonces, esa es la razón de todos estos coeficientes 2 que aparecen en la ecuación de segundo grado. Ahora, en una primera instancia, vamos a pensar, igual que lo hicimos en las ecuaciones de segundo grado en dos variables, vamos a pensar en las ecuaciones que no tienen término cruzado. Recuerden, en las de segundo grado, el término cruzado correspondía a que la elipse o la hipérbola o la parábola estuviera girada. Eso mismo va a pasar aquí, y entonces vamos a estudiar primero aquellas cuádricas, vamos a llamar cuádricas el equivalente a las cónicas, pero en tres variables. Entonces las cuádricas van a ser las superficies representadas por esta ecuación. Entonces empezamos entonces con aquellas en las que no van a aparecer términos cruzados, o sea, voy a hacer d, e y f igual a 0. Y me va a quedar pues simplemente una ecuación con término en x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada, x, y, z, y un término independiente. Y en general, todas estas ecuaciones de segundo grado van a dar origen a una superficie. Ahora, también en las ecuaciones de segundo grado, cuando había término en x cuadrada y término en x, o término en y cuadrada y término en y, término en z o z cuadrada o término en z, mediante una traslación podíamos eliminar la parte lineal y quedarnos únicamente con la parte cuadrática. Así, por ejemplo, si tengo el término en ax cuadrada y el término en x, olvídense de lo demás y piensen solamente en estos dos sumandos. Con estos dos sumandos puedo completar un cuadrado. Esta es una razón adicional para que el 2 me ayude. Porque ¿qué tengo que hacer?
En primer lugar, voy a factorizar la a. Y entonces me va a quedar a factor de x cuadrada más 2g sobre a por x. Y ahora tengo que buscar un número para poner aquí, de manera que esto sea un trinomio cuadrado perfecto. Eso también ya lo hemos hecho muchas veces en el primer curso de geometría analítica, y es simplemente tomar el coeficiente en x, dividirlo entre 2, entonces le quitamos el 2, y elevarlo al cuadrado. Ahora, si del lado izquierdo sumamos g sobre a al cuadrado multiplicado por a, del lado derecho también tenemos que sumar lo mismo. Y así, esto es g cuadrada sobre a cuadrada, pero que está multiplicado por a, es simplemente g cuadrada en el numerador y a en el denominador. Y así, del lado izquierdo obtenemos a por x más g sobre a al cuadrado, y del lado derecho tenemos lo que teníamos antes más g cuadrada sobre a. Entonces, por ejemplo, tengo 3x cuadrada más 6y cuadrada menos 2z cuadrada más 4x menos y más 4 igual a 0. Entonces observo que tengo el término en x cuadrada y el término en x. Entonces puedo manejar estos dos y escribir así: 3 que multiplica a x cuadrada más 4 tercios de x. Y ahora si me fijo en las y's, tengo 6 que multiplica a y cuadrada menos 1/6 de y. Y luego la z cuadrada no tiene parejas con z, entonces la escribo ya simplemente 2z cuadrada. El 4 lo paso como menos 4. Y así ahora tengo que completar este trinomio poniendo la mitad de esto al cuadrado, que es 2 tercios al cuadrado, la mitad de esto al cuadrado, que es 1/12 al cuadrado, y del lado derecho tengo que sumar 3 que multiplica a 2 tercios al cuadrado y 6 que multiplica a 1/12 al cuadrado, y etcétera, ¿no? Entonces de este lado me queda 3 que multiplica a x más 2 tercios al cuadrado más 6 que multiplica a y menos 1/12 al cuadrado menos 2z cuadrada igual a toda esta suma que le voy a llamar k, no importa. Y entonces puedo hacer un cambio de variable haciendo x más 2 tercios igual a x', y menos 1/12 igual a y', y z igual a z'. Es decir, estoy haciendo una traslación en la variable x y en la variable y obtener simplemente 3 por x' al cuadrado más 6 por y' al cuadrado menos 2 por z' igual a k al cuadrado. Entonces de esa manera yo empecé con una ecuación que tenía términos en x y en y ahora ya nada más tengo únicamente términos al cuadrado
y una constante. Entonces, esa es la idea de esta lámina. En cada una de las variables hacemos esta cuenta y obtenemos un coeficiente multiplicado por x más algo al cuadrado y podemos hacer un cambio de variable para que me quede x' igual a por x' al cuadrado, etc.